A la sede de Génova porque nos pide paso nuestra compañera Elena Crespi con una noticia de última hora sobre esta moción de censura que procede del Partido Popular y que, atención, incluye una novedad crucial. Elena, ¿cuál es? Podría cambiar la cosa y llegado el momento que esa moción de censura fuera para que gobernara Feijóo sin pasar por elecciones. Es una novedad determinante. Una moción de censura estrella para que no Feijóo convocase elecciones, sino que para que Feijóo se quedase él en el poder. Monforte, el interior del Partido Popular es una olla a presión que le está empujando a Feijóo a presentar esa moción de censura. Es decir, que no es que le lleva... Ahora vamos a volver con Marta Monforte. No es que es el contexto, digamos, Irene, lo que le está llevando al Partido Popular a plantearse esta moción. No. Es la presión interna que está recibiendo desde el ala, digamos, más dura del partido, la que le está obligando a mover ficha. Y entonces él, al parecer, dice, bueno, pues yo podría plantearme una moción de censura no para convocar elecciones, sino para quedarme en el gobierno. Pero esa es la manera de plantear, decir, planteo algo que sé que es imposible y así no tengo ni que empezar a hacerlo. Quiero decir, porque lo que sí... ¿Tú crees que la estrategia es esa? Hombre, lo que sí que sabemos todos es que, como decía Gaby, ese gobierno, en fin, nos volaría la cabeza a muchos, ¿no?, de la incompatibilidad manifiesta de varios de sus miembros, de los partidos que hemos mencionado. 76, Inés, necesita que algunos de los socios que apoyan a Pedro Sánchez se pasen al bloque de Núñez Feijóo. Y de momento esos votos efectivamente no los tiene. Hacer una moción de censura para confirmar al gobierno, comprenderá usted que es bastante infantil. La vera que desde Génova no han partido esas llamadas, María, no sé si tienen pensado, pues PNV, Junts, hacer el camino inverso, llamar ellos al Partido Popular, que es a lo que aspira Génova. Es que no se dan por aludidos, porque si el propio Núñez Feijóo, dicen en el Partido Nacionalista Vasco, dice que la moción de censura es infantil, entonces, ¿por qué apela a los socios sobre una moción de censura infantil? Lo cierto es que quien promueve, quien tiene interés por sacar adelante la moción de censura, es quien tiene que llamar a los partidos políticos para intentar recabar ese apoyo. En el Partido Nacionalista Vasco no están absolutamente nada preocupados por la moción de censura, no se sienten interpelados porque dicen lo que tendría que hacer Núñez Feijóo es hablar menos, presionar menos a los socios y, si de verdad creen la moción de censura, presentarla. En cualquier caso, en el Partido Nacionalista Vasco, Inés, insisten, prudencia con el caso Zapatero. Los indicios son muy graves, pero de momento no hay pruebas. Y dicen más, la situación no es la de 2018, cuando una moción de censura sacó del gobierno a Mariano Rajoy. Entonces había una sentencia firme. Y otro detalle que no se puede obviar, es más, que hay que tener muy en cuenta, el Partido Nacionalista Vasco insiste en que ellos no participarán en ningún pacto en el que esté Vox. Y en cuanto a Junts per Cat, moción que es que ni tan siquiera quieren valorar la posibilidad de una moción de censura. No se van a pronunciar sobre este asunto. Un segundito, Marta, y luego voy a ir con María. Adelante, Marta. Sí, pues un poco lo que comentabais, que a mí me parece muy llamativo este cambio, ¿no?, de posicionamiento respecto a las intenciones o las intencionalidades del Partido Popular. Por eso os decía al principio que creo que esto podría ser un movimiento con todas las cautelas, porque evidentemente no sabemos si hay negociaciones, si no las hay. Recordemos que en su momento, cuando Feijóo se presentó a la investidura, sí hubo negociaciones con Junts y que en el Partido Popular nos dijeron que se plantearon un indulto condicionado a Puigdemont. No sé si os lo recordáis. Quedó ayer con la reunión que mantuvo con Junts, con dos interlocutores muy cercanos a Puigdemont, antes de la constitución de la mesa del Congreso, y se enredó porque el líder del partido ya había reconocido los contactos. Hasta González Pons llegó a decir aquello, recordarán. Solo fue un café sin importancia, pero a ver si de ahí salían los votos necesarios para la presidencia de la mesa antes de la investidura de Feijóo. En resumen, que en un mismo día el PP negó contactos con Junts que ya había reconocido hace unos meses. Después los rebajó a un simple café, pero que tuvieron lugar cuando el PP necesitaba los votos de Junts para la mesa del Congreso, y al final planteó la disolución del partido con el que se había reunido y que hace unos meses era un interlocutor con tradición ilegal. Como ven, 24 horas dan para mucho. Con Junts eventualmente sí que ha habido y hubo en el pasado, pero que me parece llamativo este cambio de posicionamiento respecto a una moción instrumental, y creo que solo podría tener un poco de posibilidades o de pozo si
convencen a Junts de que Vox no va a entrar y de que Vox, que es verdad que esto lo ha dicho varias veces, que ellos están dispuestos a votar al PP sin entrar en un eventual gobierno en el Estado, si con eso consiguen desalojar a Sánchez. Es la única posibilidad, aunque me parece de momento un poco remota, de que esto tenga un pozo y de que haya agua ahí. Pero ya os digo que estamos muy pendientes de este cambio de posicionamiento y por qué el Partido Popular ahora ya no solo habla de moción instrumental y habla de un Feijóo que podría mantenerse hasta, lo que comentaba ahora Luis Orriols, hasta 2027, porque no hay margen para más y ahí es cuando deberían convocar elecciones, pero que puede que están reforzados por los resultados de las municipales y autonómicas del próximo año también, ¿no? María, que no Feijóo convocase elecciones, sino que para que Feijóo se quedase él en el poder. Opiniones. Yo creo que si eso es así le dificulta más conseguir apoyos, porque una cosa es pedir apoyos para que en 4 o 5 meses haya unas elecciones, con lo cual tú realmente no te comprometes con un programa de gobierno, solamente con un programa de gestión temporal. Y otra cosa es decir, bueno, moción de censura y nos queda aquí como mínimo un año con un gobierno del PP y compartiendo política con el gobierno del PP y con la política de Vox, ¿no? Entonces, yo creo que eso le puede dificultar a Feijóo sacar adelante una moción. No lo tiene fácil en ningún caso, pero si no es instrumental, yo creo que es todavía más complicado para él. Pero esto es un cambio. Un segundito, Gaby, que todavía no ha hablado y luego voy contigo, Irene. Claro, esto es un cambio muy grande dentro de la posición de Feijóo, ¿no? Una moción de censura no para convocar elecciones, sino una moción de censura para gobernar él sin pasar por las urnas. Bueno, yo es que no lo veo directamente, me apunto a la tesis de Estrella. Vamos a ver, ¿os imagináis a alguien un gobierno PP, PNV, Vox? O PP, PNV, Junts, Vox? Es que decir, me parece una auténtica distopía. No nos imaginábamos tantas cosas. Todo y en esa misma línea, yo creo que, como tú decías, Gaby, nada desde el punto de vista judicial ha pasado nuevo que influya en la política. Es verdad, lo de la Gürtel era una sentencia condenatoria del PP por corrupción, pero es que Feijóo lleva 3 años pidiéndole al gobierno que disuelva las Cortes, que convoque elecciones. Bueno, pues la contrapropuesta porque es... no hay presupuestos, oiga, por ejemplo. Ya, pero si yo no entro, digamos, en los argumentos. Lo que digo es que si él cree que es que hay que disolver, que ese gobierno no debe de gobernar, porque no hay presupuestos, porque la gestión es equivocada por muchísimos motivos, presenta una moción de censura. A ver, solo en este programa hemos escuchado al Partido Popular llamar corrupto al gobierno, decir que el ambiente es irrespirable, y ya no en este programa, pero a lo largo de los últimos meses, que no tiene presupuestos. Entonces, quiero decir, es que ya para el Partido Popular, digamos, se ha tocado un techo, que es lo que entiendo, Marta. Un segundito que me está levantando la mano Marta. Yo entiendo, Marta, que es lo que está haciendo que las alas duras del Partido Popular digan, oiga, es que en esta situación que estamos denunciando, ya, y con en esta situación procesal del expresidente Rodríguez Zapatero, digamos que el ala dura del PP lo que está viendo es una ventana de oportunidad para que prospere una moción de censura, ¿no? O sea, es decir, es la situación, entre comillas, ideal para la oposición. Sí, porque además está siendo una legislatura muy marcada por los distintos casos. Ya fue muy grave el caso Ábalos, después le siguió Santos Cerdán y ahora llega, digamos, el gran referente moral del partido, que es cierto que no está dentro del gobierno, pero que puede haber implicado algún miembro del gobierno. De hecho, en el PP creen que conforme avance la investigación y después de la declaración de Zapatero tendrá que salir en algún momento quién o qué miembro del gobierno ayudó o facilitó, si es cierto todo lo que se apunta ahora en la investigación, que Plus Ultra fuera rescatada, y ahí ya tienen una vía directa para culpar al gobierno y culpar a Sánchez. Entonces creen que ahora es la oportunidad, ¿no? Es verdad que en política se habla mucho de la ventana de oportunidad y de cómo eso les puede beneficiar, y aunque es verdad que vimos, por ejemplo, al portavoz de Ayuso esta misma semana decir que tampoco quieren reforzar al gobierno, también hemos visto ayer mismo a su jefe de gabinete, a Miguel Ángel Rodríguez, avanzar, que también esto es curioso,
eso llamativo que Sánchez va a ir pa'lante. ¿A qué se refieren con pa'lante? ¿Se lo van a llevar ellos por delante? ¿El PP o el ala dura del PP va a presionar a Feijóo para que esto sea una realidad? Yo he preguntado ahora, por esto que comentaba Elena Crespi, ahora mismo, de que el PP ya no solo se abre a una moción instrumental, la respuesta del equipo de Feijóo es decir, no queremos hablar sobre esto, cuando toda la semana han estado hablando sobre esto. ¿Por qué? Porque quizá entienden que hay mimbres o que esto puede estar más cerca, y cuando hay cuestiones que se van acercando poquito a poco, los partidos se callan porque no quieren, digamos, que esto interceda en eventuales negociaciones o en eventuales decisiones. Me parece muy llamativo este cambio respecto a lo que decían hasta ahora de moción instrumental, y puede que convenzan a Junts diciéndole, de esta manera Vox no entraría en el gobierno, porque me garantizo que Vox no vaya a entrar si vosotros me apoyáis también. Veremos si esto fructifica de alguna manera o al final se queda finalmente en nada, ¿no? Claro, es un cambio crucial el que nos anunciaba Elena Crespi, simplemente que no rechacen que sea solo una moción instrumental, porque con la moción instrumental lo que se hace es, quien la presenta convoca elecciones, digamos automáticamente, pero no, con una moción no instrumental se queda. Pero tampoco arranca ahí una legislatura de 4 años, es decir, ¿en 2027 va a haber elecciones? Sí o sí. La diferencia es que esa moción de censura que maneja el PP si es la que convoca automáticamente elecciones o la que le mantiene en el poder, pero solo hasta 2027. Exacto. Desde el primer día en la que lo que hacen es no hacen política, sino embestidas. Si el PP en este momento estuviera haciendo política, lo que estaría teniendo lugar, que no está ocurriendo hasta donde yo sé, es conversar con los socios, no hablarles a través de los medios de comunicación, para empezar, sino sentarse a comer con el Aitor Esteban, por ejemplo, si quiere saber cómo está el PNV, sentarse a comer con alguien de Junts, que ni siquiera sé si se hablan entre ellos. Es decir, la moción de censura tiene que partir de un análisis de cómo está el país y si del país necesita esa moción de censura, no de si tú la vas a ganar o a perder. Porque si tú haces ese análisis, si tú llegas a la conclusión de que tú tienes que presentar algún tipo de proyecto, lo que puedes hablar con tus socios, insisto, no a través de los medios, sino en conversaciones reales, honestas y discretas, es ¿qué tipo de moción de censura hacemos? Porque dentro de lo que está establecido legalmente, tú puedes decir, planteo la moción de censura para disolver al día siguiente las Cortes y convocar elecciones, por ejemplo. Porque está claro de todas que el PNV o Junts con Vox no van a formar nada constructivo, pero a lo mejor sí que pueden dar el paso de podrían dar el paso de disolverlas. Pero claro, para eso hay que saber hacer política. Y yo creo que una de las grandes faltas de pericia de Feijóo es que no sabe hacer política. Es decir, a mí me parece que revela en muchos sentidos que no sabe hacer política. Cuando sale la portavoz en el Senado diciendo como con tanta contundencia es que nos faltan votos, no nos faltan ganas, ya, pero es que desde julio del 23 hay una mayoría de derechas en el Congreso. Y desde julio del 23, usted, consciente de esta mayoría de derechas, ¿qué trabajo ha hecho en estos casi 3 años que le haya permitido tener hoy más apoyos que hace 3 años? Porque lo que sabemos es que cuando Feijóo se presentó, que recordemos que ya se presentó para intentar ser presidente, tenía el apoyo de Vox. Y 3 años después sigue teniendo los mismos. ¿Qué trabajo ha hecho usted en estos 3 años por cambiar esas alianzas? Y la respuesta es ninguno. Marta Monforte, sí, perdón, adelante. En mi opinión, no solamente no ha hecho nada por ganárselo, al revés, es que se ha enfrentado a ellos. Quiero decir, el enfrentamiento con el PNV, por ejemplo, es que es público. O sea, yo creo que efectivamente tú tienes que ir haciendo una labor de la que nosotros no tendríamos que enterarnos, claro, pero que tienes que hacerlo, una labor personal por detrás de las cámaras y de los espacios públicos, pero ellos no solamente no están haciendo eso, es que se están enfrentando al PNV, por ejemplo, a Junts también, y son partidos a los que pueden necesitar, porque lo de las mayorías absolutas aquí ya parece que no, esto no se van a repetir. Parece. Vamos con Marta Monforte, que se conoce los entresijos internos del Partido Popular. Marta, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia, ¿cómo estáis? A ver, Marta, ¿cuál es el miedo concreto de Feijóo para no querer presentar esa moción de censura? El miedo es básicamente que esto ayude a reforzar a Sánchez, es decir, que al no visibilizar una alternativa al gobierno actual, pese a las críticas de muchos de los socios, entre ellos Junts, y que hace tiempo que se descolgó de esta mayoría de investidura, y también PNV,
que eso no consiga articular un frente contra Sánchez y que Sánchez y el gobierno se vean reforzados en uno de sus momentos de mayor debilidad. Hablabais ahora en la mesa de cómo cuando Feijóo se presentó a la investidura, antes de la investidura de Sánchez en septiembre de 2023, y eso, analizan algunos dirigentes en el PP, tampoco le salió mal del todo. Es decir, evidentemente no consiguió los apoyos, luego los consiguió Sánchez, pero no fue el fin ni la debacle del Partido Popular. Entonces, hay gente dentro del PP, no es mayoritario, pero sí un sector del partido que cree que Feijóo debería dar este paso porque no es suficiente con decir esto es muy grave, esto es muy grave, esto es muy grave, porque cuando repites que es el peor momento del gobierno, pero no haces nada o no visibilizas una alternativa más allá de llamar a comisiones o montar manifestaciones o protestas en las calles, que eso sí que lo hemos visto a lo largo de la legislatura, parece que no te lo estás tomando demasiado en serio. Sin embargo, en el equipo de Feijóo, y lo comentaba ahora Elena Crespí, discrepan y creen que si no hay, por ejemplo, una sentencia, como puede ser en el caso Mascarillas, porque saben que en el caso de Zapatero puede tardar años en que haya una sentencia del tema y que tampoco sabemos cómo va a acabar, pues no ven del todo ese paso porque creen que es una última bala que no se saben si están dispuestos a gastar porque tampoco tienen muy claro si le va a beneficiar o no. Al final es un juego de posiciones, pero ya sí que te confirmo que hay gente del PP que cree que deberían hacerlo y sobre todo hay una presión no solo de Vox sino también de parte de la derecha mediática que cree que el partido debe moverse o al menos visibilizar que se está tomando esto en serio, ¿no? Marta, no sé si podemos identificar un poquitito más ese sector dentro del Partido Popular que le está transmitiendo a Feijóo el mensaje de que en esta situación sería la última bala que tiene, la última oportunidad, digamos, clarísimamente para hacer caer a Pedro Sánchez. Pues te hablo, claro, ellos nunca te dicen públicamente, bueno, más allá de algún cargo que sí que lo ha visibilizado, lo ha verbalizado, y hablaba, por ejemplo, de Cayetana Alba de Toledo, que tiene varias posts en su cuenta de X, o que incluso ha hecho alguna manifestación pública en actos propios o del partido, que sí que ha dicho que ella cree que puede ser una de las salidas, pero luego hablamos de, por ejemplo, gente que está en los territorios, que también ve cómo esto puede ser una buena alternativa de cara a las próximas elecciones municipales de mayo, que considera que si el Partido Popular se muestra con iniciativa puede lograr tener incluso más impacto y desmovilizar al espectro más progresista, al electorado más progresista, y algunos varones, pero que tampoco se atreven, digamos, a identificarse con nombres y apellidos, porque ya sabéis que en el Partido Popular pues las alianzas y sobre todo la discreción de cómo se llevan las negociaciones están muy encima de la mesa. Es decir, no son un partido que le guste airear demasiado sus trapos internos públicamente, aunque evidentemente como todo el mundo los tiene y sabe que Feijóo sabe que hay una presión. Pero, por ejemplo, lo que sí que creen en el PP que esto puede ayudar, y todo lo que está pasando con Zapatero, es a normalizar y a visibilizar con total normalidad los pactos con Vox, y os avanzo que es posible de que la próxima semana PP y Vox lleguen a un acuerdo en Castilla y León. Todavía se están cerrando las negociaciones, pero que todo esto les sirva a consolidar que su única alternativa en este caso es Vox, y por qué no puede llegar a convencer ni al PP, ni a PNV, ni a Junts, que es verdad que no ha tenido una interlocución fluida esta legislatura con ellos, quizá un poquito más con Junts, pero Junts también tiene su propia batalla con Alianza Catalana para que esta moción de censura al menos descuelgue el teléfono y sea una realidad, ¿no? Digamos, Vera, que podríamos estar hablando, ¿no?, con lo que nos traslada Marta, del ala dura del Partido Popular, el que le está diciendo a Feijóo, oye, plantea ya esa moción. Bueno, yo creo que no solamente esa dura, me parece que hay una corriente importante dentro del Partido Popular, y es lógico que así sea, que no, piensa sí, claro, que, a ver, lo conveniente es bueno analizarlo en muchísimas ocasiones, pero hay veces que es obligatorio también tomar determinadas medidas. Y una moción de censura con un gobierno que no puede gobernar porque tiene una situación que es la que es y no hace falta insistir en ella, no hay presupuestos, con los socios que te están causando problemas todos los días y con todo este ambiente de corruptelas, corrupción, procedimientos judiciales, yo creo que es una obligación y además no pasa nada. Es decir, se ha comentado antes, Feijóo hizo muy buena intervención cuando su investidura fallida, y dentro del partido, incluso fuera del partido, gente que no votaban al PP, sino que podían votar a Vox, reconocieron que hizo una buena intervención y que les pareció bien. Por tanto, esto lo hizo Felipe González y le salió bien. Ahora, estoy de acuerdo con lo que dice Irene. Es que también en política hay que hacer política. Entonces, tú tienes que hablar
y probablemente puedas llegar a un acuerdo con facilidad con Junts y con el PNV. Porque de lo que se trata es de hacer una moción de censura instrumental. No es para gobernar, es para convocar elecciones. ¿Por qué? Pues porque el país en este momento ya pide que se convoquen elecciones, que se anticipen. Y probablemente por ahí sí que puedan entrar tanto el PNV como Junts, porque también ellos pierden. Es decir, ellos están con la teoría que no vamos a ir nunca con Feijóo si va con Vox. Bueno, aquí cada uno que vote lo que quiera, pero si usted no vota en contra o a favor de que se disuelvan las Cortes, usted también es rehén de una política que su electorado probablemente se lo va a recordar porque no es una política que esté de acuerdo o sea acorde con su ideología. Claro, aquí, Estrella, lo que hay que recordar es la situación en la que se encuentra también el PNV. El PNV realmente es un partido que vive de gobernar en el País Vasco, o sea, no se juega nada, digamos, en Madrid. Entonces, si él accede a esa moción de censura instrumental, como planteaba Vera, claro, tiene que darse cuenta de que está gobernando con el Partido Socialista en el País Vasco en un momento en el que Bildu está llegando a un máximo y, por otro lado, que, claro, se le colgará, digamos, el San Benito de que el PNV fue uno de los que abrieron la puerta si ganasen las elecciones a que la extrema derecha gobernase en el gobierno de España. O sea, cuidado. Eso sin la menor duda penalizaría al PNV largo y tendido, porque efectivamente le pilla en un momento en el que Bildu tiene posibilidades de llegar a Ajuria Enea y claro, si llega a Ajuria Enea y el PNV ha facilitado un gobierno de extrema derecha en España, eso es un castigo evidente. O sea, yo ayer hablando con gente de Euskal Herria, del EBB, del PNV, estaban muy preocupados con la situación de Zapatero, pero en ningún caso se planteaban dejar caer al gobierno socialista porque bueno, tienen ya también mucha experiencia y saben que no solamente no les conviene un apoyo aquí, sino que además se quedarían sin pintar nada, ni aquí ni allí. Claro, y encima poniéndole la alfombra roja a Bildu, claro. Claro, y es que este castigo no terminaría en unas elecciones, yo entiendo, ¿no? Porque ese San Benito que le puede colgar al PNV podría provocar un castigo, digamos, para distintas legislaturas, no solo para la próxima. Sí, a ver. La clave es la moción de censura, que ahora le vamos a dar un detallito más, que me acaba de subrayar Elena Crespi desde Génova. Pero claro, moción de censura, entonces, están diciendo al Partido Popular. Porque al final es solamente el presidente del gobierno quien puede disolver las Cortes y convocar elecciones, ¿no? Pero tiene una baza muy importante, Feijóo. Tiene la moción de censura, que ahora mismo no plantearía. Todo esto, ¿cómo se vive entonces desde el Partido Popular? Que ya parece que hay el run de que Monforte no se tendría por qué estar hablando de una moción de censura, Marta, que sea puramente de carácter instrumental. Claro. Aquí estás donde están las posibilidades, ¿no?, del Partido Popular. Una, como hemos comentado muchas veces, una moción de carácter instrumental que serviría para convocar elecciones, no de inmediato, porque al final hay un periodo en el que tendría que gobernar en funciones y eso también lo tendría que dirimir Junts o con la persona o con los partidos con los que lleguen al acuerdo. Es decir, ellos saben que tienen que formar un ejecutivo de transición por lo menos hasta que haya estas elecciones y luego la otra posibilidad es agotar la legislatura, agotar el mandato. Es decir, sabemos que por legislatura son 4 años, corresponden al próximo ejercicio del 2027 la convocatoria electoral y lo que podría hacer Feijóo, como ya hizo Sánchez en su momento, es, digamos, erigirse de esa imagen presidenciable, ser él el presidente del gobierno, configurar un gabinete a su alrededor y esperar a que se agote la legislatura en mayo, junio, después de las municipales y autonómicas de 2027, cuando él haga este movimiento y ya presente elecciones después de consolidarse como presidente del gobierno. Es un poco emular la estrategia Sánchez, porque eso a Sánchez le vino bien en un momento en el que todo el mundo daba por perdido a Pedro Sánchez y al Partido Socialista después del mare magnum interno, después de que él dimitiera, luego volviera, bueno, todo lo que pasó en ese momento en el PSOE en los años 2016 y 2017, y creen que en el Partido Popular esta podría ser una posibilidad. Pero sí que es cierto que a mí hay una cosa que me llama la atención, que es que Junts, que en otras ocasiones ha sido
sido muy contundente al decir no vamos a apoyar una moción de censura, con claridad lo ha dicho. En este caso, tanto hoy como ayer, como en los días de esta semana, en el Congreso se han mantenido en un escrupuloso silencio. Preguntábamos a los cargos de confianza, a Míriam Nogueras, etcétera, no había respuesta. Ya veremos, no tenemos nada que decir de este tema, nos decían. Judicial y política es lo suficientemente complicada para el partido en el gobierno como para no necesitar forzar la máquina con una moción de censura que yo creo que no ganaría en ningún caso. Pero además es que en esta casa anoche Arcadia España dijo que se iban a presentar los presupuestos y no los van a sacar, que es otro factor más que en cualquier otro país de Europa igual hubiera detonado la salida también del gobierno. Con lo cual, yo no veo ni por las circunstancias, ni por el momento temporal, ni por su viabilidad una moción de censura, no la veo. Instrumental o no instrumental, me da lo mismo. Claro, que lo que nos está indicando Marta Monforte es que en esa estrategia efectivamente del Partido Popular de que se cueza poco a poco a fuego lento el gobierno, lo que está advirtiendo la Ladura es, ojo, que no se nos cueza poco a poco también Feijóo. No, es entiendo. Claro, no, claro, no, es que es claro. eso. O sea, lo que nos está diciendo es que, ojo, porque como con esta situación, ¿no? Es que se están cociendo los dos a la vez y eso ya es... Uno se cuece más que otro, yo creo. Claro, pero yo entiendo que el ala dura, lo que está preocupada, el ala dura del PP, es precisamente que su alternativa vaya perdiendo peso. Yo estoy de acuerdo, sí, con María en que yo tampoco lo veo. Yo creo que no va a haber moción de censura, pero no estoy de acuerdo en que el PP no tenga nada que ganar. Claro. Tendría que ganar algo de lo que está además muy necesitado Feijóo, que es de credibilidad. Es decir, si el PP lleva en la oposición 8 años movilizando a su gente, hay que acordarse de las 2 legislaturas, ¿no? En manifestaciones, diciendo que esto es un gobierno ilegítimo, que ya no podemos más, que se está rompiendo el orden constitucional. O sea, ha dicho, y por no hablar de los calificativos que le han puesto en el Congreso, en las intervenciones en los medios, etcétera. Y claro, si todo eso no te lleva en ningún momento a utilizar los resortes políticos que tú tienes a tu alcance, lo que pierdes, una de dos, o bajas un poquito el diapasón y haces una oposición más razonable y más constructiva y sobre todo presentando tú tu proyecto, que yo creo que es otra de las cosas que quedan bastante de manifiesto y quedarían de manifiesto en una moción de censura, porque tú tienes que presentar un proyecto alternativo de gobierno, como decía Lluís. Pero si no tienes eso, pues lo que haces es perder credibilidad en tu estrategia de oposición.